Audio Jungle. La exposición del día de hoy fue revisada por el doctor Cristian Pérez. Entonces vamos a empezar con algunos principios de electrocirugía. En cuanto a la historia, vamos a empezar con el 3000 antes de Cristo, que se dieron cuenta que si a las heridas se les ponía calor, se podían controlar las hemorragias, entonces empezaron a usar elementos calientes, o sea, una cauterización de forma mecánica para controlarlas. Ya en 1925, William Bowie fue el primero en inventar un prototipo de unidad electroquirúrgica y un amigo suyo, que era el doctor Harvey Cushing, en 1926, era un neurocirujano, en octubre, probó por primera vez el dispositivo y empezó a usarlo en los siguientes 2 años en sus cirugías. En 1928, publicó por primera vez una serie de 500 procedimientos realizados con este dispositivo y desde entonces se empezó a usar, sufriendo pues los diferentes cambios que nos han llevado hasta la actualidad, donde se puede usar inclusive en la cirugía mínimamente invasiva. Este fue pues como el dispositivo que lo inventó eh, en ese momento. Entonces, pues para empezar con esto tenemos que tener claras algunas definiciones en lo que a electricidad se refiere. Entonces vamos a tener que un circuito eléctrico es cualquier vía que permita un flujo ininterrumpido de electrones. La corriente eléctrica es el flujo de electricidad, o sea, el número de esos electrones que van a pasar por ese circuito durante un periodo constante y su medida va a ser en amperios. Por otro lado, vamos a tener que esa corriente se puede dar de dos formas. Una es la corriente directa y otra es la corriente alterna, que se los explicaré mejor en un momento. El voltaje es la fuerza que va a impulsar esa corriente de electrones y se va a medir en voltios. La resistencia es la tendencia de cualquier componente de ese circuito para resistir el flujo de electrones y se va a aplicar solo a los que son de corriente directa. Los que son de corriente alterna se va a llamar impedancia y esta se va a medir en ohmios. Y por último vamos a tener la potencia, que va a ser la cantidad de energía que va a pasar por unidad de tiempo, es equivalente al voltaje por la corriente y se va a medir en watts o vatios. Para que entiendan esto un poquito mejor, se los voy a tratar de explicar por medio de esta gráfica, que creo que es como más entendible. Entonces, vamos a tener que esta agua que cae aquí va a ser como la corriente. Entonces, cada gotica de agua va a ser equivalente a un electrón y todos juntos pues van a dar ese flujo de corriente, ¿sí? La jarra, que es como el tanque donde están esos electrones, es equivalente a la potencia. Entonces, entre más yo incline esta jarra, pues más flujo va a salir, quiere decir que más potencia va a tener. Por otro lado, el voltaje va a ser la diferencia entre esta agua que está saliendo de aquí y la que está cayendo, o sea, la diferencia entre la energía que genera la máquina y la que le llega finalmente al paciente. Entonces, esa medida de esos dos extremos va a ser el voltaje. Por otra parte, vamos a tener que hay dos tipos de energía, como les decía. Una es la corriente directa, que está simbolizada como aquí por este circuito rojo, en el que todo el tiempo la energía va a ser exactamente igual, entonces en esta siempre el polo positivo va a ser positivo y siempre el negativo va a ser negativo, por eso no va a haber fluctuaciones. En la otra, que es la alterna, que es la que tenemos ejemplificada aquí en blanco, los electrones van a cambiar, perdón, los polos van a cambiar de positivo a negativo y eso va a hacer que haya fluctuaciones en la corriente. Por eso se llama alterna. Y eso que ven aquí, la diferencia de las ondas que primero son pequeñas y luego son grandes, es los cambios de frecuencia. Entonces, el hecho de que nos permita ajustarle las diferentes amplitudes va a hacer que sea diferente el flujo de electrones y nos va a permitir dar los diferentes usos a esta energía que vamos a ver posteriormente. Por último, pues supongamos que le ponemos una esponja a ese flujo de agua, pues obviamente el agua va a tener mucha dificultad para pasar. Este sería el equivalente a la resistencia en la corriente directa y cuando la corriente es alterna se llama impedancia. Por otra parte, vamos a tener que los circuitos en energía pueden ser de dos formas, monopolares o bipolares. En el monopolar, como pues su nombre lo indica, tiene un solo polo, entonces lo que va a ver es que el generador va a generar ese flujo de electrones, esa corriente va a pasar a través del instrumento, que ya se los voy a mostrar, y por el electrodo, que es una variación del mismo que hizo Bobby hace tantos años,
Esta corriente va a pasar a través del cuerpo, se va a usar una parte en el efecto que necesitamos y el resto va a pasar hasta el electrodo de regreso, que ya se los voy a mostrar, para volver al generador y que así la corriente no afecte al paciente. En cuanto a la bipolar, pues va a tener aquí los dos polos juntos, entonces lo que va a hacer es pasar por un polo y retornar por el otro que está ahí mismo. ¿En qué va a cambiar eso? Pues que la energía va a ser diferente. En el monopolar vamos a tener que, como la energía está más amplia porque tiene que cruzar todo esto, pues va a ser mucho más el efecto térmico en el paciente, mientras que en el bipolar, como solo está pasando entre los dos politos, pues va a ser mucho más pequeño ese efecto. Un término que tenemos que tener claro para diferenciarlo de la electrocirugía, porque muchas veces, sobre todo para los estudiantes y para los médicos generales, hay una confusión y es con la cauterización eléctrica. En la cauterización eléctrica, la diferencia es que la energía nunca va a llegar al paciente. Lo que se hace aquí es que por medio de una resistencia que está acá, los electrones van a calentar esta resistencia y este calentamiento es el que se va a usar. O sea, es muy similar a la cauterización mecánica que se hacía antes y se usa sobre todo en electrocirugía. Entonces es un concepto que hay que tener claro para que no genere confusiones. Digamos que dependiendo de cómo usemos todas estas cosas que he tratado de explicarles de electricidad, pues vamos a tener diferentes formas de electrocirugía, entonces vamos a empezar a hablar de ellas. La primera forma que vamos a tener es el corte. Entonces este corte va a ser una corriente de alta frecuencia y va a depender de la producción de una onda continua sinusoidal, que es esta que tenemos acá, que realmente el voltaje va a ser relativamente bajo, pero la amplitud de sus ondas va a ser muy alta y va a ser la que permita su función. Lo otro es que si ustedes miran, todo el tiempo está encendido. Eso es lo que se conoce como un ciclo de trabajo alto. Quiere decir que todo el tiempo está generando electrones para todo el tiempo generar calor. Lo que va a hacer eso es vaporizar el agua y explotar las células que están alrededor y de esta forma va a generar pues directamente ese corte de ese tejido. Por otra parte vamos a tener la coagulación. Entonces en la coagulación pues realmente las corrientes van a producir menos calor que la forma sinusoidal pues constante del corte, porque si ustedes miran esto va a depender de unos picos de actividad eléctrica que va a estar el 6% encendido y el 94% apagado. Entonces va a generar una onda sinusoidal, va a hacer una pausa y va a generar otra onda sinusoidal. Entonces entre esos espacios pues obviamente no se puede producir calor y por eso es que esta va a generar pues como menos. Entonces lo que van a hacer es desestabilizar la arquitectura celular y hacer un proceso digamos que de vaporización, pero los restos celulares van a permanecer en el borde de la herida, van a hacer un cambio proteico y esto va a ser lo que permita formar ese coágulo. El otro tipo de forma que podemos usar esta electrocirugía es la fulguración o spray. En esta lo que se va a hacer es que el electrodo va a ser capaz de producir una chispa sin tocar el tejido. Esto es muy importante que lo tengan claro, la fulguración solo funciona teniendo la punta del electrodo fuera de la superficie que estamos tratando. En el proceso, el tejido se va a carbonizar superficialmente por diferentes arcos electroquirúrgicos que se repiten y que son de alto voltaje, generando temperaturas hasta 200 grados centígrados o mayores a esta. Entonces, esto va a hacer que se forme una escara por carbonización pues, de ese tejido superior y que permita la hemostasia. Por otro lado, vamos a tener la desecación, que va a ser como la destrucción superficial de esos tejidos por deshidratación. Es muy similar al proceso que vimos en la fulguración, la diferencia es que en este sí se va a poner el electrodo directamente sobre el tejido. Y que no va a producir chispas. Para que se haga una desecación, digamos que el electrodo se tiene que mover lentamente sobre ese tejido para darle tiempo a generar pues esas lesiones y como no está todo el tiempo sobre el mismo tejido, pues no va a alcanzar temperaturas tan altas, sino de 60 a 95 grados centígrados. Lo que va a hacer es llevar ese tejido a una deshidratación y por medio de este pues va a generar como una retracción de las lesiones para poder hacer la hemostasia. Y el otro tipo de energía que tenemos es el blend. Entonces, digamos que tradicionalmente se dice que el blend es una combinación de corte y coagulación, pero pues realmente no es que sea así, sino que lo que se van a cambiar son las frecuencias que les explicaba al principio. Entonces, las ondas sinusoidales que tenemos pueden cambiar. Entonces, si en corte lo tenemos todo el tiempo prendido y en coagulación solo lo tenemos 6% prendido, pues lo que hace el blend es intercalar en estos. Entonces, en el 1 va a estar 50% prendido y 50 apagado, en el 2 va a estar 40% prendido y 60 apagado, y en el blend 25 y 75. ¿Qué va a variar esto? Pues las formas en que hace
el efecto sobre el tejido cuando no necesitamos solo corte o solo coagulación, sino que es un tejido o que tienda mucho el sangrado o que sea mucho grosor y necesitamos corte, y en eso es que vamos a utilizar estos. Entonces, entre más pequeño el blend, o sea, el uno, va a generar más efecto de corte y menos de coagulación, y entre más alto el blend, que sería equivalente al 3, va a generar más coagulación y menos corte, y digamos que el 2 va a ser un punto intermedio. Entonces, digamos que el cirujano tiene que manejar muy bien esto para, según su tejido, definir cuál es la mejor forma en la que puede usar esa energía. Digamos que en cuanto a los efectos sobre el tejido, vamos a tener que la energía puede generar básicamente tres efectos. El primer efecto que puede producir es el electrolítico, que se puede producir por corriente directa, es el único que se produce por corriente directa, o por corriente alterna, que es de muy baja frecuencia, que es de menos de 5 kilohertz, perdón. Y lo que va a hacer básicamente es un daño electrolítico, entonces va a cambiar los polos positivos y negativos. Esto va a generar que se muevan pues los iones usuales de la célula que atrapen agua, entonces va a generar edema, y eso va a ser pues como su efecto. Por el otro lado vamos a tener el efecto farádico, que se produce por corriente alterna de más de 20 kilohertz, pero menor de 300. Y lo que tiene es que va a estimular las células nerviosas y musculares, por lo cual ellos dicen pues que si uno quiere evitar esto debe usarlo por encima de los 300 kilohertz. Y ya el efecto térmico, que se produce por corriente alterna de más de 300 kilohertz, va a depender lo que pase en los efectos de la densidad de la corriente, la duración de esa aplicación y la resistencia que tenga el tejido. Y según eso, pues va a generar lo que les decíamos de corte, desecación o coagulación. Digamos que estos son como los efectos que se van a producir en el tejido según cuánta temperatura alcance. Entonces, hasta los 44 grados centígrados lo que va a generar es inflamación y edema. Posteriormente va a generar necrosis tisular con retracción de ese tejido. Por encima de los 50 grados centígrados se va a ver toda la inactivación de la cascada enzimática. Por encima de los 80 la coagulación. Por encima de los 90 ya vamos a tener la desecación, y por encima de los 100 grados centígrados ya se va a producir, alcanzar el punto de ebullición, una vaporización del agua de las células. Ya por encima de los 200 grados centígrados, pues vamos a tener la fulguración, que básicamente es equivalente a una carbonización. En cuanto a las variables que van a hacer que esa energía llegue de una forma u otra al tejido, vamos a tener el tamaño del electrodo. Entre más pequeño sea el electrodo, más va a concentrar ese calor, entonces más se lo va a transmitir también al tejido. Según cómo se coloca el electrodo, pues él les explicaba que si está lejos o cerca, pues va a generar un efecto diferente, pero además, entre más perpendicular se coloque el tejido, pues mejor va a traducir el calor y menos riesgo va a haber de generar quemaduras donde no lo deseamos. En cuanto al tipo y el estado del tejido, aquí hay un concepto que hay que tener en cuenta, es que, entre comillas, la corriente es perezosa. Entonces digamos que ellos siempre va a generar dos cosas. Primero, que siempre se vaya por el sitio donde encuentre menos impedancia, o sea, menos resistencia. Siempre ese es el camino que va a tomar. Y segundo, que si tienen que recorrer un camino muy largo, por decirlo de alguna manera, se van a cansar y van a necesitar más electrones que los empujen. Entonces esto va a ser muy importante para el manejo del paciente. Entonces, si hay edema, como el agua es tan buen conductor, es como, digamos, que una especie de tobogán para esos electrones, entonces ellos se van a ir por ahí. ¿Cuál es el problema? Que no va a ser exactamente en el punto en que lo estamos poniendo, sino que se va a transmitir por el resto del tejido, pues porque se va por esa agua. Entonces vamos a necesitar más voltajes, aumentar la potencia, pues para que llegue más voltaje al paciente. Y además, pues podemos generar, digamos, que algún cambio de calor en tejidos contiguos, pues por lo mismo que se va por el agua. Por otro lado, sobre todo con el monopolar, pues como estamos trabajando en estos tejidos y se están formando escaras, estas se pueden adherir al instrumento que estamos usando y hacer que aumente la resistencia a esa corriente. Entonces siempre hay que estarlo limpiando, pues con los dispositivos adecuados para. Estos son como los generadores, los equipos pues a los que conectamos el instrumental. Digamos que hay de muchas formas, los más nuevos ya son todos táctiles y vienen adaptados a cada tipo de cirugía. Les traje estos pues que son como los más comunes en nuestro medio, entonces básicamente funcionan muy similar. Aquí va el dispositivo bipolar, esta es la parte donde entra el instrumento, y estos son entradas para el monopolar. Aquí estos unidades de medida van a estar dados en vatios, perdón, en watts, porque recuerden que lo que mide es la potencia que está generando ese equipo. Entonces uno va a determinar
cuánta potencia quiere de corta coagulación según el tejido que esté trabajando, según el riesgo, bueno, según varias cosas. Y es equivalente pues a este que tenemos acá. Y estos botones que tenemos aquí debajo son para cambiar en las formas que tenemos. Entonces, si lo queremos puro, si queremos blend, o si lo queremos en spray, que pues son estas que tenemos aquí abajo. En cuanto a los sistemas periféricos que se pueden unir, pues digamos que uno de los más importantes para conocer, porque esto depende mucho cómo funcione sobre el paciente y las complicaciones que podamos tener, es la placa REM, que es una placa. Las placas se llaman electrodos de retorno y la placa REM tiene como componente especial una monitorización de ese retorno que está generando. Entonces, él devuelve, cuando devuelve la energía, también devuelve una retroalimentación de cómo está la placa en el paciente. Esta va a generar una alarma cuando la impedancia va a aumentar más del 40% o en la medida pues, de la impedancia cuando está por encima de 135 ohms o por debajo de los 5 ohms. ¿Qué problemas hay con la placa? Bueno, lo primero es que necesita varias cosas para su uso óptimo. Entonces, siempre el área en el que se vaya a trabajar, esto aquí es un sistema autoadhesivo, entonces necesita que el área esté muy bien depilada, que no haya edema, pues que no haya humedad, perdón, para que adhiera adecuadamente y permita que se transmita bien esa corriente. Por otro lado, tiene que estar cerca del sitio donde estamos trabajando, porque el problema de poner esto a mucha distancia es que, como les decía, la corriente es perezosa, entonces van a necesitar más electrones que lo empujen, por lo tanto vamos a tener que aumentar mucho más la potencia de lo que necesitaríamos si esté cerca. ¿Qué problemas hay con la monitorización de la placa? Pues que, por ejemplo, si la placa se dobla, digamos que este extremo se pega de este, él va a continuar sensando y no va a sentir resistencia, entonces realmente no va a avisarle al equipo que no está bien colocado sobre el paciente. Lo otro es que si la placa se levanta, digamos que se despega pues un porcentaje pequeño, él va a generar la alarma, pero si uno la desconecta y la conecta sin revisar la placa, lo que él va a sensar es como si tuviera un tejido más pequeño y lo estuviera midiendo bien, entonces no va a generar la alarma de que la punta está despegada porque él simplemente lo va a leer como que ese es el sitio donde tiene que estar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en todas las cosas éticas y legales, los responsables de la placa REM somos nosotros, o sea, no es la auxiliar, no es la enfermera, la responsabilidad directamente sobre nosotros y nosotros pues realmente no solemos verificar las placas. Entonces es muy importante empezar a revisarlas y hacer todo bien porque el porcentaje de complicaciones con esta es muy alta, como vamos a ver posteriormente. Por otro lado, vamos a tener pues el equipo de electrobisturí. Entonces, el amarillo es el corte, el azul es la coagulación y aquí va a estar el electrodo de Bobby, que es el que nos va a permitir hacer su función sobre el tejido. Y este es el bipolar, que como vemos es pues muy similar a una pinza, y entre estos dos es que va a variar la energía. Por otro lado, también están esta placa. Esto realmente es un dispositivo de Johnson que se llama Megasoft. También es un electrodo de retorno, pero en este no necesita pegarse del paciente, sino que va a cubrir la mayor parte de la camilla. Y estas capas externas van a ser hechas de gel con unos electrodos en la mitad, como una especie de sándwich. Entonces la energía va a estar pasando por toda la placa. Y realmente, pues, digamos que, el problema que vamos a tener en cuanto a la evidencia en todo lo que es energía quirúrgica es que es muy complejo definir qué es cierto y qué no, porque mucho está corrupto por digamos, las casas que son las que hacen de sponsor de esos investigadores, porque no hay estudios tan grandes, bueno, realmente es complejo, pero lo que ellos han determinado es que va a generar muchos menos problemas porque pues no van a tener que estar pegado del paciente, con que esté cualquier parte del paciente pegada de esta placa, pues va a generar retorno, además que se le van a poder hacer los cambios de posición. Pues realmente yo conozco que aquí en la ciudad de San Marcel hace varios años, yo la verdad nunca he escuchado un evento adverso allá, no sé si los profes que trabajan allá han tenido algún problema con esta placa, pero pues realmente lo que dicen ellos es que tienen más márgenes de seguridad por esto y además tiene un beneficio adicional que es que como estas placas son desechables, pues técnicamente se tienen que cambiar por cada paciente. No siempre se hace así, pero el riesgo de reutilizarlas es que cualquier componente se puede dañar y que obviamente el autoadhesivo se va dañando, entonces pues entre más reusos, más genera complicaciones.
Mientras que esta es lavable, se puede usar para varios pacientes. Lo que vi es que ellos incluso la garantizan por 2 años, dicen que sirve más, pero la garantía es por 2 años. Entonces, pues digamos que a largo plazo va a ser más económico. Vamos a tener diferentes tipos de electrodos según lo que necesitemos hacer. Entonces, digamos que los más usuales, que son estos que son los que usamos pues en el día a día, pero por ejemplo estos sirven para la resección de pólipos o de alguna masa pues que tengamos. Estos sirven para hacer marcaciones, para cavitación. Pues digamos que cada electrodo va a cumplir su función, pero pues estos son los que más usamos realmente. Y los bipolares, que sí son muy similares, pues porque todos tienen como su forma de pinza, lo que va a variar es como el tamaño y el grosor de esa pinza. Entonces ya adentrándonos pues en los equipos que tenemos, vamos a ver que van a funcionar de diferentes maneras. Los primeros que vamos a hablar son los que funcionan con energía bipolar avanzada. Entonces vamos a tener que este sistema es muy similar al bipolar que veíamos básico, pero la diferencia son varias. Pues una es que cuando retorna la energía, similar a como retorna por la placa, este dispositivo también es capaz de retornar la información al generador, pero además en su pinza también tiene una forma de leer el tejido que tiene para adaptar la energía que está entregando ese tejido y generar pulsos de electricidad que van acompañados de una alarma audible, que son las que nos van a hablar de cómo vamos con el tejido. Entonces, si esa alarma audible es muy lenta, quiere decir que está generando pulsos lentos mientras rompe esa resistencia de ese tejido. ¿Esto para qué sirve? Para que se disipe el calor que hay alrededor y no genere tanta diatermia, que es el daño por calor no deseado alrededor de esos tejidos. Esto pues va a ser además que no se pegue a la pinza que estamos usando, porque muchas veces, por ejemplo, con energía básica, monopolar o bipolar, el tejido se adhiere mucho a estos sistemas. Esta es la pinza, también es una cosa muy importante que esta pinza viene con una cuchilla. Entonces, cuando el sistema termina de sellar ese tejido, lo que uno hace es activar esa cuchilla para que genere el corte definitivo, o sea, el corte es mecánico, no por la energía. Estos son como los generadores más comunes, el de Johnson y el de como pueden ver, pues las consolas son muy similares, tienen para también definir pues la potencia de ese corte y la coagulación. Cada instrumental pues tiene una entrada distinta según su casa, pero pues realmente los principios básicos son los mismos. En cuanto a la pieza de mano, pues digamos que yo aquí traje como las más conocidas también, la de Johnson, que es la Echelon, y el Ligashure de Covidien. Vamos a tener que se pueden usar, pues hay para varios usos, para cirugía abierta pediátrica, de adultos, la paroscopia, y esta que es similar a una tijera, que es para cabeza y cuello. Esta Flex de Johnson también viene un tipo de dispositivo a mano que tiene aquí para girar la mandíbula para que sea más fácil llegar a sitios pues como más pequeños. Entonces lo que vamos a tener aquí es que se va a cerrar la pinza sobre el tejido, uno lo que va a hacer es la presión mientras está generando su función, va a tener un botón que es para la activación pues, de esa energía, y otro que es para disparar la cuchilla. Por otra parte, vamos a tener este dispositivo que se llama Plasma Kinetic, que es usado sobre todo en urología. Entonces va a tener dos modos diferentes de uso. Una va a ser coagulación por vapor y la otra va a ser el corte típico de la energía bipolar avanzada. Entonces, ¿qué va a hacer este? Va a generar un flujo de vapor de agua, como les decía, pues el agua es muy buena conductora, entonces ese flujo de vapor de agua va a cubrir superficialmente el tejido y va a permitir que esa corriente haga una coagulación mucho más uniforme de ese tejido para posteriormente cortarlo de una forma usual pues con la energía bipolar avanzada. Pero pues es más costoso y, como les decía, usualmente los que lo usan son los urólogos. El otro subtipo de energía que vamos a tener es la ultrasónica. Entonces en esta lo que vamos a hacer es que vamos a tener un generador que va a llevar una corriente de electrones hasta este dispositivo, que es un cristal piezoeléctrico. Va a generar vibración, y esta vibración va a generar unas ondas ultrasónicas, de donde viene su nombre, que va a generar la vibración de la cuchilla. Esa cuchilla va a vibrar más o menos a 55.500 veces por segundo, y la amplitud de esta vibración va a ser entre 50 y 100 micrómetros. Esto lo que va a dar como resultado es la ruptura de los enlaces de hidrógeno, y eso es lo que va a generar el calor, lo que va a llevar a la desnaturalización de las proteínas y finalmente a que ese tejido se separe. Trae este video como para que
lo entiendan un poquito mejor. Entonces ahí vamos a tener como esa vibración, va a empezar a cambiar pues el tejido, que ustedes ven cambia de color mientras se va desecando, y posteriormente lo que va a hacer es cortar pues finalmente por la misma vibración. En cuanto a los dispositivos, pues vamos a tener que también vienen como en diferentes presentaciones según el uso que se quiera dar. Este que es el de Johnson, que es el más conocido, es el armónico. Se me olvidó decir algo muy importante, y es que la energía bipolar avanzada puede sellar vasos hasta de 7 milímetros. La energía ultrasónica normal puede sellar vasos hasta de 5 milímetros, pero también hay un dispositivo de Johnson que se llama S Plus, que puede sellar hasta 7 milímetros también. Este es el dispositivo de Covidien, que es inalámbrico, aunque Johnson también está sacando inalámbricos. Y este es un dispositivo que pues, realmente yo no conocía, se llama Thunderbit, y va a tener la posibilidad de entregarnos los dos tipos de energía, tanto ultrasónico como bipolar, para que se puedan pues como cambiar durante su utilización en una cirugía, pero pues la verdad es muy costoso y las pinzas son de difícil reposición, entonces pues no se usa mucho todavía. En cuanto a las ventajas y las desventajas, tanto para el dispositivo bipolar avanzado y para el ultrasónico, es que dentro de las ventajas vamos a tener que se puede trabajar en espacios estrechos, entonces son muy útiles, por ejemplo, en la paroscopia o cuando estamos trabajando en zonas muy profundas, que no va a haber estimulación neuromuscular, por lo que trabajan por encima de los 300 Hz y porque su aplicación pues es como más directa sobre el tejido y más aislada. Se minimiza el daño térmico al tejido lateral, que es lo que hablábamos de la diatermia. En esto también hay problemas en cuanto a los estudios, porque muchos se hacen en tejido porcino, muchos no tienen las mediciones adecuadas, y lo que les decía pues de la industria que se mete mucho en estas investigaciones, pero lo que reportan los estudios es que en el monopolar, ese tejido o esa diatermia pues que se produce va a ser hasta de 10 milímetros. Con estos dos dispositivos va a ser por debajo de 1 milímetro. Pues lo que encontré en los estudios, sobre todo en uno pues que es como más serio, es que el LigaSure genera una diatermia hasta 0.97 milímetros y el armónico de 0.88, pero realmente no hay una diferencia significativa. Entonces pues es muy similar, y que no se forman escaras, pues porque no se alcanzan temperaturas tan altas, porque estos dispositivos no aumentan de 100 grados centígrados, lo usual es que estén entre 60 y 80 grados, entonces no van a hacer como tanto daño al tejido. En cuanto a las desventajas, pues obviamente es mucho más costoso porque es una energía avanzada, va a tener más puntos posibles de la falla del equipo, por lo que viene compuesto de varias partes, no es como el electrobisturí pues que viene en una sola pieza, sino que se tiene varios componentes, entonces tiene varios puntos donde dañarse, y que necesita más entrenamiento para su uso. Digamos que en esto lo que especifican los estudios no es que necesiten más entrenamiento pues para cogerlo como tal, sino para usarlo bien, sobre todo en el punto de que cuando se vaya a usar, el cirujano sepa diferenciar los vasos que se pueden sellar. Como les decía, es de 5 para el armónico usual, de 7 para el bipolar avanzado y el armónico plus. Entonces ellos decían que es difícil que al principio el cirujano vea que ese vaso sí se puede hacer hemostasia con él, o al contrario, que deje de hacerle hemostasia a un vaso que se necesitaba, entonces se demore más. Y por el otro lado, pues que recuerde siempre ver la punta del dispositivo y usarlo adecuadamente para evitar riesgos. Entonces, como la parte del entrenamiento que ellos dicen que es más difícil. Entonces, la pregunta que llega aquí es cuáles los dispositivos entonces usar. Realmente, estos son pues como varios estudios que encontré que sí son pues como serios, que no tenían tanta cosa pues de las industrias. Sobre todo se ha investigado en gineco, pero lo que muestran pues todos estos estudios es que realmente no hay una diferencia significativa entre los dos dispositivos. En cuanto a ventajas y desventajas, al final son muy similares. Ya lo que ellos recomiendan es que según la experiencia del cirujano y según la comodidad de él, escoja su dispositivo, pero pues que realmente no hay uno que sea mejor que el otro. Otro tipo de energía que vamos a tener es la aspiración ultrasónica de cavidades, que va a funcionar muy similar pues al ultrasónico. También va a estar el generador que va a activar la pieza pisoeléctrica, que va a generar vibración. Lo que va a tener este además es que esa vibración va a ser a una frecuencia mucho más alta y con una amplitud más grande, porque va a hacer es destruir mucho más el tejido. Va a tener un sistema de irrigación porque como produce mucho más calor, entonces este es el que enfría el tejido para que no sufra tanto daño, y
va a tener un sistema de aspiración por succión que lo va a llevar nuevamente al aparato para que sea aislado en un recipiente recolector, que es el que va a tomar la muestra. Este se usa sobre todo para aspiración de tumores hepáticos, entonces este es el equipo, como ven acá está pues como el recolector, este es el sistema de irrigación que va al equipo y pues aquí este es el que produce tanto la energía como la succión. Y acá vamos a tener pues como las pinzas que van a generar por un lado vibración y por la otra la aspiración. Otro tipo de energía que digamos que es un poco más avanzada, no es tan común su uso porque también es muy costoso, pero pues es muy bueno, es el argón plasma. Entonces en este lo que va a hacer es emplear un flujo de gas argón ionizado para conducir corriente a través de un polo de radiofrecuencia para que llegue al tejido. Entonces es muy similar, digamos, en su concepto a lo que les explicaba ahora con el plasma magnético, con el vapor de agua, sino que el argón es mucho mejor conductor. Entonces, como va a vencer mucho más rápido la resistencia, pues va a necesitar mucho menos corriente para llegar al tejido. Y eso es lo que tiene de importante, es que este va a generar muy buena coagulación de una manera rápida, pero no corta ningún tejido. Entonces se usa sobre todo, por ejemplo, para hacer hemostasia en gastro, por esta seguridad que provee. Este es el equipo, entonces vamos a tener, que va a tener la bala con el argón, este es el sistema pues que produce su conversión y lo ioniza y permite su salida por estas pinzas laparoscópicas o de mano pues, aunque se usan pues sobre todo en procedimientos endoscópicos. El problema es que es costoso, tiene pues muchos requerimientos para almacenar el gas, para su habilitación y todo, entonces realmente pues por eso es que no está tan difundido su uso. Y el último tipo de energía que vamos a tener es la energía láser. Entonces en esta lo que va a pasar es que vamos a tener este medio de ganancia, que es un medio que produce unas ondas electromagnéticas que son las que van a generar los haces de luces y que por medio de una fuente de energía, que es esta de acá, va a bombear esos electrones hasta este reflector. Este reflector lo que va a hacer es reflejar, como su nombre lo dice, todos los haces que genera hasta este reflector, que es el que vamos a ajustar para dejar salir más o menos el haz de luz que va a incidir finalmente donde el paciente. La energía del láser siempre sale como una radiación electromagnética, incluye los haces de luz, y por eso es que toma su nombre, que es una amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Estos son pues como algunos equipos que vamos a tener, sobre todo se usan en oftalmología, en urología, también se usan gastro, pero pues entonces este es por ejemplo el de oftalmo y este es el de urología, entonces como vamos a ver pues este es como el sistema que proyecta sus haces para poder hacer su efecto. Como hemos visto, pues tenemos varios tipos de energía para usar, pero obviamente pues tienen sus complicaciones. Dentro de ellas vamos a tener que la incidencia de las complicaciones relacionadas a la electrocirugía va a ser más o menos de 2 a 5 pacientes por cada 1000 y que va a haber lesiones graves o muerte en el 47% de estas personas. Entonces eso quiere decir que de 1 a 2 personas de cada 1000 van a tener una consecuencia grave por el uso de la electrocirugía. Pues uno puede ver esta cifra muy amplia, pero realmente pues son como la cantidad de procedimientos que hace un cirujano en un semestre o un año, pues dependiendo del cirujano, con este tipo de energías. Entonces es muy importante tenerlas en cuenta. En esto vamos a tener que el 63% lo que se van a producir son quemaduras térmicas, en el 17% hemorragias, en el 12% fallas mecánicas y en el 8% incendios. Y el otro problema de esto es que 18% de todo lo que se reportó pues a la FDA, que es donde toman este estudio, fueron después de que terminó el procedimiento que se dieron cuenta que había ocurrido algo. Dentro de las complicaciones por cada dispositivo de energía, pues vamos a dividirlas en estas primeras por lesiones, estas grises, segundas por muertes y las últimas son como la complicación combinada. Entonces, como vamos a ver, el monopolar tiene muchísimas más complicaciones, tanto en lesiones como en muerte. Pues las lesiones alcanzan de 46, mientras que la muerte y las lesiones graves pues son más bajas. Los bipolares tradicionales tienen un porcentaje muy bajo porque les decía, genera menos calor y solo pasa por las puntas del polo. El ultrasónico y el bipolar avanzado realmente son muy similares, ellos dicen pues que no es tan significativa la diferencia, que realmente lo que pasa con los reportes es que se usa más uno u otro en cierto tipo de cirugías y eso también va a cambiar el comportamiento de las lesiones.
En la ablación vamos a tener muchas muertes, pero lo que especifican ellos es que son pacientes que tienen tumores hepáticos muy grandes y que también está muy dado por la morbilidad y la mortalidad quirúrgica inherente a esos procedimientos, entonces que tampoco pues es que esos pacientes tengan esas muertes pues directamente por el dispositivo. Y pues como les decía, el argón es muy seguro, pues así que menos consecuencias graves va a tener. Ya hablando de cada tipo de energía, entonces vamos a tener que para el monopolar el incendio va a ser del 14%. Ellos dicen que dentro de los riesgos para que estas lesiones monopolares se den, para los incendios, perdón, van a ser el protocolo de preparación de la piel, sobre todo el uso de las sustancias con alcohol como la clorexidina, por ejemplo. Y en esto la FDA está haciendo muchos estudios en los que ellos están, pues los resultados preliminares lo que dicen es que son más seguras las soluciones ayudadas y se están planteando volver a estas porque producen menos complicaciones con la misma tasa pues, de eficiencia de asepsia y antisepsia. Lo otro que relacionan también con estos incendios es el uso del material desechable, sobre todo de cortinas de separación o de las sábanas del paciente, pues porque tiene más riesgo inflamable, o que las fuentes de oxígeno están muy cerca del paciente, entonces pues también es un elemento conductor que nos puede generar esos problemas. En el 23% se vieron defectos de aislamiento y eso está sobre todo relacionado con el reuso de las placas REM o del mismo dispositivo pues que se esté usando. Entonces, por ejemplo, si la placa se usa muchas veces, lo que yo les decía, se puede añadir el adhesivo o se puede añadir el cable, pero además, si el electrobisturí también se usa muchas veces, el sistema aislante se puede dañar y generar calor o quemaduras pues en sitios donde no lo deseamos. El 37% fueron quemaduras cutáneas, también pues por poner mal o usar mal los dispositivos y porque por ese alcohol o por sitios que no se secaron y tenían agua, toda esa corriente se puede ir a otra parte de la piel y generar estas quemaduras que son las que más pasan desapercibidas durante la cirugía y muchas veces solo se dan cuenta cuando terminan el procedimiento. Entonces son quemaduras mucho más graves, pues porque se están produciendo todo el tiempo que usamos este sistema. Y el 26% en lesiones viscerales porque no se observaba pues como la punta del instrumento cuando se estaba usando y se podían hacer perforaciones pues en otras partes, o porque el paciente en posición de Trendelenburg también tiene más riesgo de lesión, pues porque todo se va a mover hacia el instrumental. En cuanto al bipolar avanzado y el ultrasónico, pues esta es como una comparación de las dos. Lo que más pasó, pues a lo que más refieren ellos que pasaron estas lesiones es porque hay un mal uso, por lo que les decía, pues que el entrenamiento para usarlo bien es más complejo, o porque el cirujano tiene un exceso de confianza sobre el instrumental pensando que es más seguro, entonces no siempre lo vigila, o porque no, pues porque esté defectuoso el instrumental. Entonces vamos a tener que la hemorragia fue el 3.9 para el ultrasónico y 5.1 para el bipolar. Las lesiones intestinales fueron más en el ultrasónico 2.9 contra 1.8. Las ureterales fueron muchas más en el bipolar avanzado, pero ellos hacen la aclaración aquí que es que realmente en urología se usa más el bipolar avanzado, entonces que por eso es lógico que sean más las complicaciones de estas. Los incendios, digamos que es muy bajo comparado pues con el monopolar, como ven, con estos pues es muy rara la vez que ocurre. Las quemaduras cutáneas también son muy bajas y las lesiones del tracto biliar, porque como decíamos, pues esto es mucho más seguro, no tiene tanta difuminación de energía, entonces es más difícil pues que ocurra una quemadura. Entonces, ¿cuáles van a ser las recomendaciones para el uso seguro? Pues primero que todo hay que hacerle el test de autodiagnóstico. Todas estas consolas tienen un test en el que ellos mismos miran que si estén funcionando adecuadamente. Es como lo primero para ver que todas las partes de este equipo están bien. Siempre hay que revisar los cables. Hay que mirar que el paciente esté bien posicionado, que la placa esté bien posicionada. Entonces recuerden que siempre lo más cerca que se pueda, que siempre tenga toda la superficie en contacto con la piel, que sea un área de mucha masa muscular, que no haya humedad, vigilar la acumulación de líquidos, entonces dicen que si igual se usa una sustancia con alcohol, secarla muy bien, que no dejar charcos, sobre todo cuando el paciente se lava antes de la cirugía, muchas veces quedan charcos también con ese jabón que también pues pueden generar estas complicaciones, entonces es muy importante y siempre usar el menor voltaje posible. Para eso pues también es importante saber qué tipo de tejido es el que vamos a tratar para definir si el voltaje está bien o no,
porque si vemos que el equipo cada vez requiere más voltaje, quiere decir que tenemos una fuga y tenemos que mirar qué es lo que está pasando. Por otro lado, frente a la seguridad con los dispositivos, pues este es un estudio directamente pues con el marcapaso, pero realmente son las mismas recomendaciones para los implantes cocleares o para otros tipos de dispositivos pues que funcionen con energía. Entonces lo que vamos a tener es que el instrumental, perdón, que tiene más bajo riesgo van a ser el bipolar tradicional o avanzado y los ultrasónicos. Con un riesgo intermedio vamos a tener el monopolar eh, en cualquiera pues de sus formas, y los de más alto riesgo van a ser el de plasma y el argón. Esto es todo lo que les traía para hoy. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Cómo vas, Nata? ¿De pronto encontraste algo entre comparativos en corte o en incisiones en cirugía abdominal con bisturí frío versus electrobisturí? Pues sí, realmente sí hay algunos estudios, pues sobre todo con pues del monopolar, porque ya pues la otra diferenciación es del monopolar con los básicos. Lo que dicen es que si se usa bien el dispositivo es mucho mejor. Mejor dicho, la incisión en la piel es mejor con el bisturí porque no genera tanta quemadura, pero posteriormente, ya en los planos más profundos, es mejor con el instrumento de energía porque va a generar mayor hemostasia y menor daño de los tejidos, pues porque no se van a como a lesionar tanto. Yo quiero hacer un aporte y es pues, viendo todos los tipos de energías que nos escribió Natalia, bueno, a quien gracias por la presentación, estuvo muy completa. Es, generalmente en cirugía nosotros tendemos a usar más por ergonomía, creo que por comodidad del cirujano, el monopolar, pero viendo la tasa de complicaciones que se presentan con el mismo, la verdad deberíamos tender más a utilizar el bipolar, ¿no? Nos queda pues, bien llamativa la tasa de complicaciones que podemos tener con el monopolar y uno pues me genera ese interrogante porque al final, aunque es un poco más dispendioso utilizarlo, pues nos da mucha más seguridad. Bueno, Natalia me corregirá, pero en realidad con el bipolar, con las pinzas bipolar me refiero a no al avanzado, sino al convencional bipolar. Usualmente no se logra el corte, ¿cierto? Que evidentemente sí tenemos con el monopolar, pero yo he utilizado las pinzas bipolares en algunos casos, por ejemplo, cuando va a hacer una apendicectomía, para un manejo más seguro de la arteria pendicular. Entonces uno hace el sello, pero en realidad no hay un corte cuando uno está utilizando una pinza bipolar. Digamos que eso limita un poquito su uso. ¿Y por qué continuamos entonces finalmente con el monopolar? Porque sí logramos más fácil un corte mucho más rápido. Perfecto. Y necesita mucho más tiempo porque como la potencia que es capaz de pasar la pinza es mucho más bajo, entonces va a requerir mucho más tiempo y las cirugías se alargarían mucho utilizando solo el bipolar. De pronto, Natalia encontró alguna revisión sistemática o algún metaanálisis que hablara sobre la seguridad y fiabilidad de los dispositivos bipolares avanzados y bipolares ultrasónicos, porque si bien en la búsqueda que yo hice, yo no encontré ningún análisis que fuera de superioridad, realmente todos son de no inferioridad. Entonces uno no, digamos que en general no podría concluir que esos, digamos, independiente del mecanismo de acción, fuesen mejores que trabajar, por ejemplo, con ligadura. Sí, no, realmente es lo que yo les decía desde el principio, o sea, la evidencia en esto realmente es muy baja, o sea, y la mayoría de estudios son sesgados, o sea, encontrar como evidencia que uno diga que sí es buena, no. Lo único pues es como los reportes de la FDA que son los que estuve ahí como mirando, pero no hay nada que muestre realmente qué tan seguros son, no. Más que todo, inclusive lo que concluyen ellos es en cuestión de tiempo que en cuanto a seguridad. Realmente lo que yo encontré es exactamente lo mismo que usted dice. En disminución de tiempo operatorio son mejores, pero en seguridad y fiabilidad no.
Inclusive hay muchos reportes en cuanto a seguridad, pero son casos, digamos, como aislados o series de casos aisladas en las cuales algunos autores consideran que no son seguros por el mismo hecho de representar, ¿cierto?, un riesgo de sangrado tardío. Entonces, a pesar de que estas tecnologías las hemos utilizado, pues, digamos, de forma generalizada en diferentes procedimientos y actualmente, pues, con el advenimiento de la cirugía robótica y todos estos temas, posiblemente lo que más utilicemos es energía avanzada, al menos en las técnicas mínimamente invasivas. Es complicado saber, por lo menos en este momento, si verdaderamente esos instrumentos, más allá de la experiencia, si tienen un perfil de seguridad adecuado, pues para hacer el tratamiento de algunos vasos. Y digamos que lo único que queda son las recomendaciones del fabricante de 5 y 7 milímetros, pero que digamos que el contexto clínico yo creo que es lo que le va a aportar a uno finalmente la decisión de si utiliza o no un dispositivo de esos en cierto calibre de vaso.